Bueno, buenas noches y muchas gracias a todos por venir. También saludamos a la gente que nos está viendo desde el Ateneo de Vecindario, desde la Parroquia Virgen de la Vega en Las Palmas, desde la Fundación Manuel Velázquez Cabrera en Tiscamanita en Fuerteventura, desde San Francisco Javier, la Parroquia de San Francisco Javier en Arrecife de Lanzarote, y todas aquellas personas que están conectadas de forma particular desde sus casas. Hablando con Felipe, que como lo iba a presentar, dice, igual la gente que va a estar allí me va a conocer más a mí de lo que te conoce a ti. Porque ¿quién es esa Olga? Bueno, yo soy, este es el cuarto año que estoy como responsable de Frater Las Palmas. Él me dice que soy su jefa, yo no mando ni en mi casa, pero Felipe está en el equipo diocesano y entonces para mí es un placer presentarlo. Felipe Bermúdez Suárez nació en Las Palmas de Gran Canaria el 29 de marzo del 44. Ha llovido bastante y eso que por aquí llueve poco, pero bueno, se conserva muy bien. Sacerdote secularizado, casado, vive en Ticamanita, en Fuerteventura, es doctor en teología, profesor emérito y es director del ISTIC. Es secretario de la Fundación Manuel Velázquez Cabrera. Es miembro, perdón, de la Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, y como les acabo de decir, también miembro del Movimiento de Acción Católica, Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, y ahora mismo forma parte del equipo diocesano, junto con, también con Milina, su esposa, y 4 o 5 personas más. Pues sin más dilación, como lo importante es el tema, que será la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad y en la iglesia, le paso la palabra a Felipe. Bueno, buenas noches. Eh, en primer lugar, voy a hacer una breve presentación de quien les va a hablar, que como dijo Olga, es un sacerdote que entró en la Frater hace 40 años. Hace 40 años, más que entré yo en la Frater, me entraron, ¿no? Es decir, me pescaron y de alguna manera me incorporaron a este movimiento del cual no me he podido separar jamás. Así que era sacerdote, era fraterno y también sano. Hasta hace cosa de 15 años por ahí, o perdón, mejor, la condición de sacerdote, pues como saben, a partir del año 2000, pues dejé de ser sacerdote así en activo. Seguí siendo fraterno sano, que son personas militantes que estamos en el movimiento, aunque es un movimiento de personas con discapacidad, pero también se admite a las personas que están sin discapacidad, con la condición de que respeten los estatutos y que dejen siempre el protagonismo a las personas con discapacidad. Así estuve durante unos 15 años más siendo fraterno sano. Eso de sano desapareció y entonces ahora mismo pues soy simplemente fraterno. Es decir, les está hablando una persona con discapacidad. Es verdad que eso es una discapacidad invisible. Nosotros llamamos, es una reciente adquisición de todos los movimientos que hemos hecho, es una discapacidad orgánica, de esas que no se ven, ¿no? Como la persona que tiene fibromialgia, que tiene migraña, que tiene problemas renales, que tiene cantidad de problemas que hay una verdadera discapacidad, le llamamos orgánica, pero no se ve. Bueno, ahí estoy yo. Por tanto, quien está hablando es una persona con discapacidad. Por otra parte, el tema que vamos a tratar, el asunto, hay que ser consciente que no es el principal reto que tiene hoy la humanidad. La humanidad tiene hoy otros problemas muy gordos, el problema del hambre, las graves desigualdades económicas y sociales, las guerras, el deterioro del planeta, etcétera, ¿no? Pero no siendo el principal, es un problema que nos afecta directamente a todos nosotros, por tanto, estoy seguro que vamos a hablar de algo que nos resulta familiar a todos nosotros. Y en segundo lugar también, o en tercer lugar, que cualquiera de nosotros puede ser protagonista
porque todos podemos hacer algo en este tema. Por tanto, no siendo el problema más importante que tiene la humanidad, es algo que nos afecta a todos y a todas, y es algo en el que todos y todas podemos hacer algo. Vamos a intentar acercarnos al mundo de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad conformamos uno de los grupos más vulnerables de la humanidad actual. De los 8.000 millones de habitantes del planeta, 2 millones de personas experimentamos algún tipo de discapacidad, sea física, orgánica, sensorial, intelectual, también se llama cognitiva o mental. Por tanto, estamos hablando de una cantidad impresionante de personas que suponemos nada menos que el 15% de la humanidad actual, de la población mundial. De manera que las Naciones Unidas nos considera, en esta expresión que curiosamente ha resonado en el aula sinodal en los últimos años, la mayor minoría del mundo actual. O sea que 1.300 millones de personas tenemos algún tipo de discapacidad. Para que observen la magnitud de la cantidad de personas, esos 1.300 millones de personas son casi igual que el número de personas católicas bautizadas que hay en el mundo. En el mundo hay 1.390 millones de personas que están bautizadas en la Iglesia Católica. No quiere decir que vivan como católicos, eso es otra cosa, pero que están bautizadas. Bueno, pues el número parecido es de personas con discapacidad en todo el mundo. Fíjense, por ejemplo, otra magnitud. Por ejemplo, África, que es un continente que va a tener cada vez más población porque es una gente joven, pues tienen 1.500 millones de habitantes. Casi toda la población de África es la población mundial de personas con alguna discapacidad. Por tanto, es algo que nos tiene que afectar tarde o temprano. ¿Por qué hay tantas personas con discapacidad? Porque la esperanza de vida, como sabemos, se ha ido prolongando cada vez más. Yo, por ejemplo, hasta hace 15 años no tenía ninguna discapacidad, ahora la tengo. ¿Por qué? Porque ya tengo 80 años y con 80 años lo lógico es que te toque algo de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque la humanidad ha ido ganando en capacidad, diríamos, en esperanza de vida, y por eso, sobre todo en los países más desarrollados, pues las personas con discapacidad han crecido de una manera exponencial, de forma que ahora estamos en el 15% de la humanidad. Es un colectivo que en general ha padecido y padece una grave situación de discriminación y de marginación social. Pero desde hace varias décadas el colectivo ha empezado a ser luchador y reivindicativo, pasando a la acción y a la búsqueda de soluciones a sus problemas. Gracias a esas luchas se ha conseguido mucho, por ejemplo, una mayor sensibilización social, se ha conseguido avances en la accesibilidad y en la inclusión social, que es el tema que vamos a tratar hoy, y también se han conseguido buenas leyes a distintos niveles. Por tanto, ese colectivo se ha movido, porque fíjense, una regla que hay, que yo creo que en la historia de la humanidad, que las cosas no vienen llovidas del cielo, ni salen por generación espontánea. Las cosas que los colectivos consiguen tienen que ser a base de luchas, ¿no? La esclavitud se superó porque la humanidad, los esclavos lucharon para salir de la esclavitud. Las mujeres están consiguiendo muchas cosas en las sociedades de todo el mundo, incluso en la iglesia, porque se están moviendo, porque las cosas no vienen regaladas, las cosas son conquistadas. Bueno, pues el mundo de las personas con discapacidad es un colectivo, son unos colectivos que se caracterizan precisamente porque en los últimos 50 años han desplegado una actividad impresionante de lucha, de reivindicación, de organización, y así se han conseguido poco a poco muchas cosas.
Entre los logros conseguidos, por ejemplo, podemos señalar 4 de las que más vamos a hablar sobre todo hoy, ¿no? En primer lugar, es un mundo que se ha organizado de manera admirable. Es decir, casi todos los colectivos afectados de personas con discapacidad hemos ido consiguiendo una organización verdaderamente admirable. En segundo lugar, se han ido clarificando los conceptos fundamentales de los que vamos a hablar ahora. También se han conseguido leyes que protegen nuestros derechos. Y también estamos aprendiendo a utilizar un lenguaje más apropiado. Estamos aprendiendo que el lenguaje es importante y la forma de hablar sobre o con las personas con discapacidad, el lenguaje está mejorando. Bien, vamos a intentar hablar un poquito de todas estas cosas, ¿no? Por ejemplo, la organización. La ONCE es una organización impresionante, tiene 86 años de vida y tiene una experiencia tremenda, maneja cantidad de dinero, de experiencia, en fin, el Grupo Social ONCE tiene incluso hasta una asociación de empresas, y la Unión y la Fundación ONCE, que como saben está haciendo un trabajo impresionante. Ahí es un modelo, diríamos, de organización del colectivo, ¿no? Por ejemplo, el colectivo al cual nosotros pertenecemos se llama COSENFE, es la Coordinadora Estatal de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de toda España, que reúne nada menos que a 1.600 organizaciones de toda España, de las cuales 92 son entidades estatales, entre ellas está la Fraternidad. La Frater a nivel español, forma parte de COSENFE. Bueno, pues esta gran organización COSENFE no ha llovido del cielo, ha sido fruto de una conquista, de una lucha, de ir buscando cada vez, conquistando terrenos nuevos de cara a la inclusión. Empezamos por hablar de un concepto clave, que es el concepto de discapacidad. En esto yo creo que estoy completamente seguro que alguno de nosotros esta noche va a salir con algunas ideas diferentes en la cabeza. A lo mejor salimos con alguna actitud nueva, diferente. Ojalá, ¿no? Ojalá que el fruto de esta noche sea sacar algunas ideas más claras y sacar algunas actitudes, o por lo menos deseo de cambiar algunas actitudes. Bueno, pues una de ellas es el concepto de discapacidad. Normalmente lo tenemos asociado a enfermedad. O sea, y las personas con discapacidad no son personas enfermas, es verdad. Hay personas enfermas que tienen discapacidad, pero hay personas que tienen discapacidad que no necesariamente por una enfermedad, por ejemplo, por un accidente. Yo me acuerdo de mucho de Juan Vicente, compañero de Fuerteventura, que decía, yo no estoy enfermo, yo tuve un accidente, me quedé en una camilla para toda la vida, y así se murió, hace unos años murió en la camilla, pero él no estaba enfermo, dice, yo no tomo ninguna pastilla. Yo digo, pues yo tomo 10 o 12 todos los días, pues él no tomaba ninguna pastilla, no estaba enfermo, es una persona con discapacidad. Ahora bien, ¿qué es la discapacidad? Pues la discapacidad resulta de la interacción, este es un concepto muy importante, entre unas personas que tienen unas limitaciones físicas, orgánicas, mentales, intelectuales o sensoriales. Ahí están los logos de toda esa última que acabo de poner, es el logo de la discapacidad orgánica, que por ser reciente pues está todavía incorporándose, diríamos, al grupo, ¿no? Son las distintas discapacidades que existen. Cuando esas personas con limitaciones encuentran o interaccionan con una serie de barreras provenientes del entorno o de las actitudes de las otras personas que les rodean, entonces se produce que esas barreras limitan, impiden o evitan la participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás personas. Entonces, en esta interacción es cuando se produce la discapacidad. Es decir, que la persona con discapacidad lo es porque no solo tiene una deficiencias o limitaciones corporales, funcionales en su organismo, sino que está viviendo en una sociedad que está llena de barreras. Y esas barreras le impiden, porque por ejemplo, Olga, a nivel de persona, es una persona igual que yo,
ella tiene su problema de movilidad, que no lo tengo yo me puedo mover más que ella, bueno, no puedo correr por el tema de la arritmia, pero puedo caminar un poquito, pero ella con la moto corre más deprisa que yo. Ahora para acá, a venir de allí de la casa de Vegeta, de la sede aquí, ella venía adelante, yo le dije a mi mina, vete con Olga, porque yo no cojo el ritmo de Olga. Olga venía, ella corre más que yo, sabe correr más que yo, pero entonces su problema es cuando tiene que ir por unas aceras y por unos bordillos y tiene que hacer 20.000 rodeos porque la ciudad no está preparada. Pero si la ciudad estuviera preparada para una persona como Olga, su discapacidad deja de ser una discapacidad. Se mueve más rápido que yo en la ciudad de Las Palmas. Corre más que yo. Bueno, ven cómo es la cosa. Es un concepto, por tanto, importante que lo retengamos, este concepto de la interacción. Así lo define las Naciones Unidas, la ONU, en la declaración de 2006, define la discapacidad de esta manera. ¿Quiénes pertenecemos a este mundo de la discapacidad? Como dije, hay diferentes tipos de discapacidad que son física, orgánica, sensorial, intelectual y mental. Física está claro, ¿no? Hay problemas de movilidad reducida, hay problemas para subir una escalera, en fin, para levantarse de la cama, para bañarse, en fin, física. Orgánica es la discapacidad que yo decía antes, invisible, ¿no? Que la tiene, por ejemplo, una persona con fibromialgia. Nosotros tenemos muchos compañeros y compañeras con fibromialgia que la gente, ¿y tú por qué no vas a trabajar? Pues mira, no puedo trabajar porque no me puedo ni mover. Y pues no se nota, tiene muy buen aspecto, sí, claro, la procesión va por dentro. O una migraña, o una insuficiencia cardíaca, o un trasplante, o un riñón que no te funciona, que tiene que estar en diálisis. No se ve, pero es una discapacidad orgánica. Sensorial es cuando afecta a la vista, al oído, ¿no? Intelectual, también se llama cognitiva, es cuando algún tipo de retraso o dificultad para la comprensión, o sea, síndrome de Down, otro tipo de personas con esa limitación intelectual. Y mental, cuando afecta a la conducta, ¿no? A la conducta, sin trastornos mentales, que por cierto, las enfermedades mentales y las personas con discapacidad mental están aumentando en el mundo de hoy, que el mundo está un poco loco. Bueno, pues estamos saliendo muchas personas locas, porque la verdad que el problema mental es una cosa bastante grave. Bueno, pues estos son los distintos tipos, ¿no? Vale. Tenemos leyes que protegen nuestros derechos. La primera principal es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un tratado internacional que se aprobó en la ONU en el 2006 y que los distintos países han ido suscribiendo. España, por ejemplo, lo suscribió en el 2008 y a partir de entonces es la ley de referencia, ¿no? La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Después, por ejemplo, la ONU tiene no solo la ley, sino tiene una serie de estrategias, de organismos, en fin, es impresionante. Esos dos documentos que les pongo ahí son nada más que la portada de unos documentos de 50 o 60 páginas, donde habla de cómo en las Naciones Unidas se está trabajando eso desde hace muchos años ya. Ya llevamos varias décadas trabajando este tema de la inclusión, ¿no? La Agenda 2030 también mete el tema de la discapacidad en varios de esos 17 objetivos que se plantean, ¿no? Otras leyes a nivel europeo, hay una estrategia europea sobre discapacidad que se hace cada 10 años. Ahora estamos en la estrategia 2021-2030. También manda una serie de normas, orientaciones y tal, que obligan a los países miembros a tener en cuenta este punto. En España, la ley fundamental es una ley de 2013, la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social. Esa ley es la que está actualmente en vigor, es la fundamental, ¿no? En Canarias estábamos un poco atrasados porque la ley de 1995 y el reglamento del 97, en el cual la Frater también estuvo trabajando bastante aquí a nivel autonómico, esas leyes han quedado un poco obsoletas
y están ahora, en fin, la ley española está por encima de la ley canaria. No sé si en el futuro aquí en Canarias se hará una nueva ley, pero vamos, la ley española cubre bastante, es muy interesante. Y, por ejemplo, por poner un ejemplo de lo último que ha surgido, que no es tampoco, como dije, regalo, sino fruto de la lucha de COSENFE y de la ONCE y del CERMI. El CERMI es la coordinación de todos los representantes de las discapacidades visuales, auditivas, físicas, orgánicas, a nivel de toda España. Pues el CERMI luchó muchísimo para que hace 2 años, el 20 de octubre, o 3 años ahora ya, el 22, criterios para saber el grado de discapacidad que tiene una persona, ¿no? Una serie de criterios muy interesantes. No los voy a comentar porque si comento cada una de las cosas que salen, nos estamos aquí toda la noche y ya me han dicho que tengo que limitarme un poquito al tiempo, ¿no? Entonces, hay una serie de deficiencias, de limitaciones, pero fíjense cómo para baremar el grado de discapacidad de la persona, la ley ahora reconoce las dificultades para desempeñar las cualidades que tiene la persona en las situaciones vitales de la persona en su entorno real. Y también esos factores contextuales, esas barreras ambientales, que antes no se contemplaba. Es decir, es un logro que así de esa manera la persona que quiere pedir el grado de discapacidad que tiene, que hace falta para muchas cosas, por ejemplo, para conseguir un parking, en fin, poder aparcar el coche o para tener derecho a determinadas prestaciones económicas, etcétera, pues es importante el grado de discapacidad. Ahora, con esto, por ejemplo, hay un problema y es para que vean que la lucha continúa. El otro día, como noticia, hace cosa de un mes, la diputada del Común de Canarias denunció al gobierno de Canarias porque para concederte el grado de discapacidad están tardando 5 años. Yo tengo los papeles preparados, tengo todos los informes médicos y tal, para presentar, para ver qué grado me toca, ¿no? O sea, que yo puedo llegar al 40%, al 50%, no sé, pero no lo he presentado porque digo, si me lo van a dar dentro de 5 años, a lo mejor ya yo, pues, ya no estoy por aquí, ¿no? Es decir, las leyes son preciosas, pero después no se cumplen. Entonces, el objetivo precisamente de las organizaciones y la lucha consiste, oigan, que las leyes están para que se cumplan. ¿Cómo es posible que yo presente? Es que pasaba y sigue pasando con lo de la dependencia, ¿no? Tú solicitas la dependencia para un familiar que lo necesita y después tardan 5 años. Cuando te lo van a conceder ya el familiar se ha muerto. Eso ocurre a cada momento, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque no hay personal, porque no hay dinero, porque no hay voluntad política, porque está muy bien ponerlo en las leyes, pero si después no se cumple, ven, es un ejemplo pero bueno, se han conseguido leyes muy interesantes. Por ejemplo, el cambio de la Constitución del artículo 49 de la Constitución española, que decía así, miren cómo decía, los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. En fin, pobrecitos, ¿no? Los disminuidos, ¿no? Bueno, pues hubo que pasar lo menos 40 años para que quitaran esta palabra de la Constitución española. Y al final se consiguió que quitaran la palabra disminuido. Y ahora esto es lo que va a aparecer. Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos y tal. O sea, ese cambio en el número 49 de la Constitución costó un montón de lucha de las organizaciones y los partidos al final se pusieron de acuerdo y votaron que sí a ese cambio. Y lo único que se pedía era, nosotros no somos disminuidos, somos personas con discapacidad. Solo casi, era una cuestión casi de lenguaje lo que había que cambiar. Pero bueno, pero para que vean cómo no está la cosa en que haya buenas leyes, sino hay que exigir que se cumplan. Otro tema, y ya voy terminando con la primera parte de la charla, que es la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad. ¿Cómo queremos que se nos llame? Es decir, el lenguaje. Porque esto es importante. El lenguaje es muy importante. No es lo mismo que a las personas lo llamemos de una manera o de otra, ¿no? A mí me gustaría que me llamaran por mi nombre. A todos nos gusta que le digan nuestro nombre. Que, bueno, pues, ¿cómo? Pues miren, hay una serie de palabras, términos que se utilizaban, que se siguen utilizando desgraciadamente,
inválido, lisiado, disminuido, retrasado, tullido, mutilado. Me acuerdo de un amigo de Ampuyenta que decía, yo estaba bien hasta que tuve un accidente y me quedé inútil. Me quedé inútil. Digo, tú no eres inútil. Inútil quiere decir que no sirve. No sirve para nada. Una cosa inútil, ¿no? No, él dijo, yo me quedé inútil. Inútil quiere decir que no podía caminar bien. Pero bueno, inútil son esas palabras que expresan todas connotaciones negativas, ¿no? Y que había que superarlas totalmente, porque vulneran la dignidad de las personas, ¿vale? Porque no se valora a la persona como tal. Eso afortunadamente del lenguaje ha ido eliminándose, ¿no? Y entonces alguna gente lo ha ido sustituyendo por estas dos palabras, minusválido o discapacitado, ¿vale? Algunos dicen, no, no, hay que decir discapacitado. No, pues está mal dicho también discapacitado. ¿Por qué? Porque la discapacidad no es lo que caracteriza a la persona, ¿no? Yo, por ejemplo, para dirigirme a Olga, no digo, es una discapacitada, no, es una persona que está en silla de ruedas, que tiene movilidad reducida, que tuvo un accidente o que anda en silla de ruedas, pero no es una discapacitada. A ninguno nos gusta que nos califiquen con ese. Es como decir, por ejemplo, la gorda esa que va por ahí, o el calvo ese que va por ahí. O sea, no sé, Manolo Medina, por ejemplo, mi amigo Manolo, es calvo, pero yo nunca me voy a dirigir a él diciendo, el calvo ese que está ahí en la segunda fila, no, porque son expresiones ofensivas. ¿Por qué? Porque lo característico, lo valioso de esa persona no es que sea calvo. Eso es un accidente. Yo tengo el pelo blanco y él no tiene ninguno, pero no pasa nada. Eso no es lo característico de esa persona, no es lo que identifica a esa persona. Entonces, si tú dices, es un discapacitado, es una discapacidad, le estás diciendo que esa característica es lo fundamental de la persona. Entonces, por tanto, ese lenguaje tampoco es bueno. Nos gustaría irlo quitando de nuestro lenguaje. Todavía hay otro que alguna gente con la mayor buena voluntad habla de personas con diversidad funcional. Ha habido incluso gente que científicamente han tratado de promover esta terminología. Tiene la cosa buena que evita toda cosa de carácter, diríamos, peyorativo, ¿no? Diversidad funcional. Pero tiene dos problemas o tres. Uno, que es muy ambiguo, porque todos los que estamos aquí dentro, tenemos diversidad funcional. Funcionamos de manera diversa, todos, ¿no? No solo Olga y yo, sino que todos los que están ahí, todos tienen alguna diversidad funcional unos con otros. Es un término muy ambiguo. Segundo, invisibiliza al colectivo. Si tú dices personas con diversidad funcional, parece que no estás diciendo, no hablando de nadie. No, nosotros queremos que se nos diga personas con discapacidad, personas que tenemos un problema, que tenemos una dificultad, que tenemos una situación especial dentro de la sociedad, personas con discapacidad. Y luego, un tercer argumento para no estar de acuerdo con esa terminología es que en ninguna ley, en ningún documento oficial de los gobiernos y de las administraciones se dice esa palabra. Ahora bien, algunos técnicos que hablan de este mundo de la discapacidad para quedar bien o por un cierto, ¿sabe?, chauvinismo, dice diversidad funcional. No, nosotros le decimos, no, el CERMI se ha manifestado claramente, COSENFE, nosotros en la FRAT decimos, nosotros queremos que se nos llame por nuestro nombre. Somos personas con discapacidad, ¿vale? Si de aquí sacamos nosotros el compromiso de utilizar siempre este lenguaje, habremos dado un paso importante. Porque, por ejemplo, te lo vas a encontrar todos los días. Vas a aparcar y el segurita dice, no, el parking de minusválido está ahí arriba. Digo, amigo, yo con cariño, mira, a nosotros nos gustaría más que nos dijera personas con discapacidad. Después, el baño de minusválido, ahí al fondo a la izquierda. No, no es el baño de minusválido. El servicio para las personas. O sea, si tuviéramos ese chip constantemente, seguro que mañana o pasado les va a pasar a ustedes, que se van a encontrar con esta palabra. No se trata de ir por ahí regañando a la gente porque utiliza mal el lenguaje, pero sí de manera cariñosa sugerirle, mira, a nosotros nos gustaría, en vez de que me digas gordo o que me digas calvo,
o sea, dime persona con discapacidad y así nos entendemos mejor. Pero bueno, y eso en el ámbito sanitario, en el ámbito social, en el escolar, en todos lados. Por tanto, el lenguaje es muy importante. Bueno, voy a saltarme esto porque, por ejemplo, aquí está, hay una campaña de COSENFE para hacer ver que las personas con discapacidad orgánica somos invisibles, ¿no? Y hay que hacernos invisibles, o sea que hay una llamada a eso. O sea que el lenguaje correcto, ya para terminar, es este, personas con discapacidad. Bueno, yo ahora les voy a hacer una diapositiva. Bueno, yo no sé cómo estamos de tiempo. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Media horita llevo? Llevo media hora. Bueno, vale. Entonces, voy a procurar no pasarme, ¿vale? Esta es una diapositiva muy bonita que yo le tengo mucho cariño porque tarda un montón de tiempo en hacerla, pero todo lo que yo he podido decir sobre la inclusión de las personas en la sociedad se puede resumir en esta foto que vamos a sacar. En primer lugar, tenemos una serie de personas que, como saben, como dijimos, tienen algún tipo de deficiencia, de limitación física, orgánica, etc. Estas personas, como es lógico, tienen unas legítimas aspiraciones, es decir, el ejercicio de sus derechos, ¿no? Tener una vida independiente, desarrollo personal e integral, participación plena en la sociedad, como todo el mundo, en igualdad de condiciones, sin discriminación. Es decir, son las aspiraciones que tiene la persona con esas limitaciones, igual que las tenemos todos los demás. Ahora bien, sucede que hay una barrera física o del entorno que son enormes. Fíjense la cantidad de barreras que hay. Entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, programas, herramientas. O sea, todo eso es un chorro de barreras que las sociedades ponen para que las personas puedan realizar sus legítimas aspiraciones. ¿Ven? Se interponen. Y por eso surge la discapacidad, por esa interacción entre las personas y las barreras. Ahí aparece la discapacidad. Vale, yo creo que eso quedó claro. Ahora bien, la cosa no se queda ahí, porque aparecen actores con poder social, actores sociales con poder. En primer lugar, las asociaciones de personas con discapacidad, que nos hemos empoderado y hemos dicho, esto hay que arreglar, y lo queremos arreglar nosotros, porque tenemos derechos. ¿Ven? Y ahí aparecen las asociaciones. Aparece también la sociedad civil, que apoya, que diga, no, no, las discriminaciones ni de los migrantes, ni la mujer, ni el colectivo LGTBI, ni las otras personas que sin techo, en fin, la sociedad civil también tiene una palabra y un poder para cambiar la situación. Y después también están las administraciones públicas, como hemos visto desde la ONU, la Comisión Europea y los gobiernos españoles, autonómicos, los ayuntamientos, en fin. Bueno, pues esa acción de esos actores sociales va suprimiendo barreras, va sacando una normativa nueva, haciendo ajustes razonables, accesibilidad universal y diseño para todos, normalización, transversalidad de las políticas, inclusión social. Todo eso se va logrando poco a poco, poco a poco. Es una lucha constante, pero lo estamos consiguiendo, lo estamos logrando. Y gracias a todo eso se va caminando hacia un mundo sin barreras, a una sociedad poliédrica, asumiendo las diferencias pero superando las desigualdades. Se va caminando a lo que llamamos la cuidadanía, ¿no? Los cuidadanos y cuidadanas de la fragilidad del mundo y del pueblo. Después hablamos de eso. Y personas autónomas, libres y solidarias. Y todo eso es la utopía. Es decir, para poder caminar hacia la utopía, tienen que haber actores sociales que intervengan y hay que cargarse todas esas barreras poco a poco, para que, no sé si me explico, ahí en esa diapositiva, le pueden sacar una foto, Feluca, ahí tiene resumido todo lo que yo podía explicar, porque cada una de esas cosas es lo que está un poco, lo que acabamos de comentar.
Bueno, y vamos a la segunda parte. ¿Y qué pasa con la iglesia? Como decía amigo Sancho, con la iglesia hemos topado. Yo no me sitúo como Don Quijote en la iglesia, yo estoy dentro de la iglesia, ¿no? Pero es por hacer un poco de broma, ¿no? O sea, con la iglesia hemos topado. La iglesia, barreras. Es decir, para una persona con silla de ruedas entrar en una catedral, tiene que necesitar 2 o 3 personas que le echen una mano porque sola no puede, ¿no? Es decir, la iglesia tiene, la experiencia es que hay una larga experiencia de marginación, de exclusión, de falta de acogida y de respeto, barreras de todo tipo. Y también una mentalidad teológica o espiritual y actitudes doloristas, paternalistas y asistencialistas, ¿no? El pobrecito. Fíjense, por ejemplo, en el mejor de los casos se nos ha visto como personas asistidas, personas que necesitan de ayuda y de una falsa compasión, no de lástima, ¿no? Nunca se nos ha visto como protagonistas de nuestra propia vida y de la marcha de la iglesia. Ese es un problema que tiene la iglesia de hace mucho tiempo y que afortunadamente estamos metiéndole mano. Esto, por ejemplo, es un canónigo de Tenerife, esta es la iglesia de Tenerife, hace muchos años, hace 20 o 30 años, que vio un grupo de gente de la Frater llegar por allí y dice, se ve que Dios les quiere mucho porque los ha dejado así, ¿no? Y entonces una le contestó, una compañera, le dijo, pues yo preferiría que Dios no me quisiera tanto, porque si Dios me quiere y me regala esto, entonces, ¿qué imagen teológica tenemos en la cabeza cuando le decimos a una persona que está en silla de ruedas, Dios te quiere mucho, ¿no? ¿Sí? Discapacidad. Vale. Vale, eso ya es otra cuestión. De todas maneras, luego voy a dejar un poquito de espacio para dialogar. ¿Eh? De todas formas, yo puse el ejemplo de Tenerife porque eso pasó históricamente, ¿no? Y después también, por ejemplo, Mari Carmen Deli, que es una luchadora, era una luchadora por la inclusión en la sociedad de la iglesia. Hay una anécdota que se cuenta que la experimenté yo con Mari Carmen. Era en la iglesia de los Paules, allá en Lomo Polinario, estaba el cura y el arquitecto orgullosos explicándonos en la reforma que habían hecho en el teatro, en un salón de actos precioso, con unos baños adaptados, todo lleno de rampas y tal. Y cuando estaba tanto el cura como el arquitecto satisfecho, pensando que nosotros le íbamos a aplaudir, y fin, estaba bastante interesante. A Mari Carmen se le ocurre preguntar, ¿y si yo quiero cantar? Y el arquitecto se quedó mirándola. Y dice, ¿qué es lo que quiere decir? Y claro que yo quiero subir al escenario a cantar, porque a ella le gustaba cantar. No había rampa para subir al escenario. O sea, estaba previsto que cualquier persona con discapacidad podía ir a escuchar una obra de teatro, pero subir al escenario no se concebía. Pues el arquitecto no lo había pensado. Y eso pasa en la iglesia. Y si yo quiero leer, no puedo leer porque hay muchos escalones. O si yo quiero, no sé si me explico. Es decir, en la iglesia tenemos mucho trabajo que hacer y mucho hoy. Nosotros pertenecemos al mundo de la discapacidad y desde Frater llevamos como unos 80 años, tanto como la 11, a nivel mundial, diciéndole a la iglesia, existimos, estamos aquí, cuente con nosotros. Estamos dando el coñazo hace 80 años. El movimiento, que tiene carácter internacional, nació en Francia en 1945, un sacerdote mayor, enfermo precisamente, Henri François. Voy a saltar todo esto porque es hablar de Frater. Bueno, hay una cosa cariñosa ahí, ¿no? Hay esa imagen de arriba, se ve a Isidoro Sánchez, inició la Frater en Fuerteventura en 1971. Y están mucha gente querida, ¿no?
Mari Carmen González, que fue la que inició la Frater aquí en el año 65, está Nessa Díaz, que la inició en Fuerteventura, con Mariregla Brito, que está también por aquí. Bueno, en fin, esto me lo voy a saltar porque, fíjense, por ejemplo, nosotros decimos en la Frate que nos acompaña una nube inmensa de testigos, como decía la carta a los hebreos, ¿no? En el capítulo 11 y 12 de la carta a los hebreos dice, nos acompañan una nube inmensa de testigos, ¿no? De testigos en la fe. Bueno, nosotros tenemos montones de ejemplos de personas nos han precedido, ¿no? Por ejemplo, esta mujer de Valencia escribía con el pie, pintaba con el pie, era pintora con el pie y era la presidenta mundial de la Frater y murió en una visita que hizo a África, murió. Juan Vicente, que andaba en camillas, es también un ejemplo de cómo la Frater le ayudó a superar esa situación. Y bueno, todo eso, me salto un poco lo de Juan Vicente. Mari Carmen también, un testigo de esa lucha social y eclesial por la inclusión, ¿no? Nosotros luchamos bastante para campañas que hemos hecho, ¿no? La Iglesia para Todos, en Fuerteventura. A los políticos y gobernantes de entonces, del Cabildo, del Ayuntamiento, les decíamos, ¿para qué están las leyes sino para cumplirlas? Entonces, hicimos un informe de los edificios públicos uno por uno, hicimos un estudio de los 260 edificios públicos de Fuerteventura, uno por uno, y diciéndole los que estaban adaptados, los que no estaban adaptados, los que necesitaban ascensor, los que necesitaban rampa y tal, para decirle, mira, no digan que no conocen el problema, ahí lo tienen, les resolvíamos el problema. Ahí está, por ejemplo, Juan Vicente con el alcalde, que por cierto andaba con muleta también, explicándole un poco cómo queríamos que fueran los pasos de peatones en Gran Tarajal. Nos reuníamos con los concejales y alcaldes para explicarles la cosa, le poníamos las diapositivas y todo. O sea, nosotros colaborando con las administraciones públicas para que eliminaran barreras. Y todavía nos encontramos que hay un paso de peatones, por ejemplo, bueno, Olga lo sabe, aquí en Vegueta, pues que para poder andar por la calle, digo, para poder andar hay que ir por la calle, porque por las aceras no se puede. No, yo ahora mismo para acceder aquí. Para venir aquí ha tenido muchos problemas. Bueno, Liliana, que por cierto no ha podido venir, tiene problemas de salud, pero Liliana iba a venir también, es nada menos que nuestra coordinadora europea. O sea, tenemos a la jefa de la Frate de toda Europa, la tenemos aquí. Y curiosamente es de Lanzarote, igual que Olga, que también es la presidenta diocesana, también de Lanzarote. O sea que entre Fuerteventura y Lanzarote estamos un poco empoderándonos con respecto a Gran Canaria. Somos un movimiento que está presente en las tres islas, en Lanzarote, en Fuerteventura y en Gran Canaria, y dicho entre paréntesis, somos un modelo porque tenemos el equipo diocesano en las tres islas y nos reunimos semanalmente, nos reunimos online y funcionamos perfectamente, siendo la cabeza esta señora que está en Lanzarote. En la Frater nosotros tenemos este lema de Jesús, levántate, toma la camilla y anda. Nosotros lo interpretamos, ponte en pie, agarra tu problema, afronta tu discapacidad y échate a andar. Nada de estar con quejas ni con lamentaciones, sino que levántate y anda, ¿no? O, por ejemplo, este lema que lo tenemos que nos ayuda mucho, nuestras capacidades superan nuestras limitaciones. O sea, tenemos más capacidades de lo que creemos y las limitaciones son más pequeñas si ponemos en marcha las capacidades. También intentamos vivir que siguiendo a Jesús es posible vivir, amar, sufrir y morir como apóstol en el mundo de la enfermedad y de la discapacidad. Es decir, es posible vivir en la vida cristiana y ser incluso evangelizadores con un problema de discapacidad o con una limitación que otras personas no tienen. Pero esa limitación no impide esa capacidad y esos carismas, esos regalos que Dios nos ha dado. Por ejemplo, una de las cosas que yo he aprendido mucho en Frate, llevo 40 años aprendiendo, ¿no? Y Víctor, por ejemplo,
es un chico con parálisis cerebral, lo conoce todo el mundo en Las Palmas, ¿no? Porque anda por ahí por todos lados. Y Víctor, por ejemplo, nos ayuda, nos enseña que hay que ir al ritmo de los más lentos, hay que aprender a caminar al ritmo de los que van más despacio, porque alguna gente quiere ir muy deprisa y hay que ir al golpito, ¿no? Y a mí me ayuda mucho, y a mucha gente en Frater nos ayuda esta poesía de León Felipe, ¿no? Voy con las alas tensas y refrenando el vuelo, porque no es lo que importa llegar solo ni pronto, sino con todo y a tiempo. Fíjense qué bonito, ¿no? Lo que importa no es llegar solo y llegar pronto, sino llegar con todo y llegar a tiempo. Es una poesía preciosa que indica toda una actitud de aprender a caminar con los que no pueden hablar, con los que no pueden moverse, con los que no pueden vestirse, los que necesitan ayuda para comer, pero no son tontos, ni son inútiles, son igual de inteligentes que nosotros, pero tienen esa dificultad. En ese sentido, yo creo que en la Frater se aprende mucho, es como decía alguien, una universidad de la vida, en la que aprendes muchas cosas. Bueno, y ahora voy a la penúltima cosa de la charla. Me quedan dos, esta y la última. Voy a la penúltima. La penúltima es que nosotros en Frater estamos tanto tiempo luchando por la inclusión en la sociedad y en la iglesia, y llegó la gran sorpresa, el gran regalo. Nos ha llegado. Nos hemos sacado la lotería. ¿Vale? El sínodo, el proceso sinodal del Papa Francisco, que está durando desde el año 21 hasta el 25, está todavía en marcha. Este proceso tan interesante, la Frater tuvimos la suerte, el regalo, de entrada nos metimos de lleno en el proceso, participamos intensamente en la primera parte, en la segunda, en la tercera fase, y ahora que estamos en la cuarta, seguimos. Porque además de participar en todos los sitios, por ejemplo aquí en la diócesis participamos y a nivel de toda España hicimos una comisión, etcétera, también nos llegó la gran sorpresa que se hicieron dos consultas especiales. Una a las personas que trabajan en el mundo digital, sobre todo a los jóvenes, y otra a las personas con discapacidad de todo el mundo. O sea, hicieron una llamada y preguntaron a las personas con discapacidad: ¿qué quieren ustedes que cambie en la iglesia? Nos hicieron la pregunta y nosotros la contestamos. También, como ustedes saben, hubo encuentros de párrocos del mundo. Después, una cosa interesante fue que el Papa Francisco, en la última etapa, en la última asamblea de octubre del 24, había una serie de temas conflictivos, poco maduros, en fin, no había consenso, y entonces creó 10 grupos de estudio para continuar hasta junio del 25, o sea que el sínodo se prolonga hasta junio de este año, ¿no? Y esos 10 grupos están trabajando. Y ahora estamos en la fase cuarta. Aunque hay alguna gente que ha dicho o piensa que el sínodo ya se acabó, ahora el sínodo es cuando realmente empieza. Ahora estamos en la fase de poner en práctica las conclusiones del documento final. Bueno, nosotros hay una serie de novedades del proceso, me lo voy a cargar este paso, pero en la asamblea final, en el documento final, nosotros conseguimos, con la lucha nuestra, con la participación nuestra de Frater precisamente, conseguimos que se plasmara este número 63 que dice: al promover la corresponsabilidad en la misión de todos los bautizados, reconocemos las capacidades apostólicas de las personas con discapacidades, que se sienten llamadas y enviadas como agentes activos de evangelización. Fíjense qué forma nueva que el sínodo reconoce a nivel mundial, que reconoce las capacidades apostólicas de estas personas. Continúa. Queremos valorar la aportación que proviene de la inmensa riqueza de humanidad que traen consigo. Reconoce que este mundo de la discapacidad trae consigo una inmensa riqueza
de humanidad. Tercero, reconocemos sus experiencias de sufrimiento, marginación, discriminación, a veces sufrida incluso dentro de la propia comunidad cristiana, debido a actitudes paternalistas de lástima. Reconocer eso, la Iglesia oficialmente, esto es un paso de gigante. Y finalmente, para favorecer su participación en la vida y misión de la Iglesia, se propone la creación de un observatorio eclesial de la discapacidad. Un observatorio permanente en Roma que trabaje sobre la discapacidad. ¿Saben quién propuso esta idea del observatorio? La Frate. La propusimos nosotros. Y alguien dice, no, ¿y el sínodo para qué sirve? A nosotros nos está sirviendo una barbaridad, porque se está reconociendo la importancia de las personas con discapacidad y se está creando un organismo vaticano que va a estar presidido por una persona con discapacidad a nivel mundial y de repente puede ser hasta de la Frate, esa persona mundial. Esto es la lotería. Esto es algo, y nosotros decimos, jamás pensamos nosotros cuando empezamos a participar en el sínodo que se fuera a conseguir esto. Porque de Roma siguen llegando señales interesantes. Por ejemplo, el otro día el Papa va y a Sor Simona Brambilla, que es una monja de 51 años, la nombra prefecta del dicasterio para la vida consagrada. Lo que hacía siempre un cardenal, ahora lo va a hacer una mujer. Hay pocas mujeres, pero poquito a poco. El Papa Francisco dice, hay que meter más mujeres en el gobierno de la Iglesia. Dice, porque ellas lo hacen mejor que nosotros. Lo dice, cuando la mujer se pone al frente, las cosas van mejor. Y entonces la mujer dice, sí, eso es verdad. Bueno, pues poco a poco se va consiguiendo. Bueno, pues esto es una señal que nos está viniendo de Roma, ¿no? Otra señal, miren, en septiembre del 22, como fruto de esa consulta especial, un grupo de 5 personas de todo el mundo con discapacidad estuvieron trabajando en Roma y presentaron al Papa una serie de documentos como resultado de esa consulta especial. Eso fue en septiembre del 22. Estas 5 personas que están ahí son un cura australiano ciego, bueno, tiene una especie de telescopio en la vista para poder ver algo, una chica sorda de México, una chica con discapacidad física, Julia, italiana, una monja con síndrome de Down, francesa, con síndrome de Down, es religiosa francesa, y este señor que está aquí es Enrique Alarcón, que entonces era el presidente de la Frater de España. Esas 5 personas estuvieron en Roma durante el mes de septiembre del 22. Pero es que en octubre del 23 y en octubre del 24, Enrique Alarcón, invitado personalmente por el Papa, ha estado participando con pleno derecho en la Asamblea Sinodal. Y ahí tenemos a Enrique Alarcón en el equipo ese, ¿saben esos famosos círculos menores, ¿no? Los grupitos esos simpáticos donde trabajaban ahí. Bueno, pues Enrique está ahí en el grupo de 12 personas, rodeado de alguna religiosa, algún religioso, casi todos obispos, algunos cardenales. El que está a la izquierda suya es nada menos que el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello. El que está aquí a la derecha se llama Quique Figueredo. Este que está aquí, le llaman el arzobispo de las sillas de ruedas de Calcuta, en Camboya, porque él trabaja con niños víctimas de las minas antipersonas, que casi todos han quedado sin piernas, y se tuvo la idea de asociarlo y crear una fábrica para fabricar sillas de ruedas. Y entonces le llaman el arzobispo de las sillas de ruedas. Bueno, pues Enrique estaba en ese grupo. Bueno, pues Enrique ha participado en las 2 asambleas. Curiosamente, las 2 únicas personas con silla de ruedas eran Enrique y el Papa Francisco, ¿no? Y se daban la mano y vivían en la misma casa en Santa Marta. Él estuvo 2 meses viviendo en la misma casa del Papa, se veían en la comida, se veían en el ascensor, o sea, eran como amigos, ¿no? Pero fíjense cómo terminó el sínodo en octubre del 24 y se crearon 10 grupos de estudio. En el segundo grupo de estudio, que se llama
escuchar el grito de los pobres y de la tierra. Fíjense qué bonito. Escuchar el grito de los pobres y el grito de la tierra. Bueno, pues Sandy Corny, que es la... Yo hablo de esta gente como si fueran de la familia, porque estamos trabajando con ellos codo a codo online, ¿no? Es laica, australiana, teóloga, es la presidenta de los 10 grupos. Bueno, pues dentro del grupo segundo ha creado el subgrupo discapacidad y ha invitado a una serie de personas y ha invitado a Enrique Alarcón como presidente del grupo de discapacidad. Ahí tenemos a Enrique presidente. Ahí tienen el subgrupo. Está una portuguesa, está un diácono casado alemán, Pita, está un italiano México, Vittorio, y está el Justin, el australiano ciego, el jesuita. Bueno, y el presidente de ese grupo que se está reuniendo casi toda la semana es Enrique. Nosotros, hablo de esto con entusiasmo, porque yo estoy participando en esto. Mire, ahí estoy yo también, perdón, ahí no. Nosotros, el grupo de la Comisión Sinodal de España, al cual pertenecemos Mimina y yo, Basi y Chema, María José de Segovia y ellos de Segovia, y José María de Castellón y Enrique de Alarcón, pues nosotros ayudamos a Enrique a trabajar los documentos que él está trabajando en el subgrupo que preside de discapacidad. Y al final hemos conseguido que en junio se le va a presentar al Papa Francisco la idea del observatorio para que él lo apruebe. De forma que ahora mismo, y esta es otra gran señal que nos llega de Roma, hay una persona con discapacidad dirigiendo la iglesia. Claro, la gente no se da cuenta de lo que significa esto. O sea, la iglesia está siendo dirigida por una persona que tiene una dificultad seria para caminar y por tanto es una persona con discapacidad. Nosotros la lotería la vemos así. Mire, dice Isaías, voy a hacer algo nuevo. Ya está brotando. ¿No lo notan? ¿No notan que en la iglesia está pasando algo nuevo? Nosotros lo notamos. Es decir, el tema de la inclusión en la iglesia está siendo verdaderamente asombroso lo que está ocurriendo, ¿no? En fin, yo quería compartir esto con ustedes porque me parece algo grandioso, ¿no? En resumen, es como si Francisco le preguntara, a ver, ¿qué es lo que piden ustedes a la iglesia? Que le dijo al principio del sínodo. Y Enrique le dice, Santo Padre Francisco, queremos que se nos reconozca, que se nos tenga en cuenta. Y le proponemos un observatorio permanente en Roma, tener una oficina permanente en Roma presidida por una persona con discapacidad, integrada por personas de distintas discapacidades, con algunos expertos, con algún obispo también, para que el grupo tenga peso en Roma, pero quien presida no sea un obispo, sino una persona con discapacidad y que sea laica a ser posible. Y casi seguro, escuchen ustedes esto que voy a decir, yo no soy profeta, pero a lo mejor dentro de unos meses se van a acordar de mí cuando diga Enrique Alarcón, presidente del observatorio creado en el Vaticano para el tema de la discapacidad. Puede ser perfectamente Enrique Alarcón porque se ha distinguido bastante y ha tenido un reconocimiento grande por su trabajo, ¿no? Bueno, Enrique Alarcón es un hombre casado, es presidente también de COSENFE Castilla-La Mancha. O sea, es un hombre que tiene un reconocimiento eclesial y un reconocimiento social en el mundo de la discapacidad impresionante, ¿no? Y ahora mismo en Roma, ya te digo, es una personalidad, porque lleva 4 años trabajando el tema de la discapacidad en Roma, ¿no? Y nosotros desde Tiscamanita, desde Segovia, desde Castellón, empujando y acompañando casi a diario a Enrique, ¿no? Con lo cual todavía nosotros estamos en sínodo hasta junio del 25 que se le lleve esto al Papa. O sea, el domingo pasado tuvimos un encuentro de fráter y yo les decía, me pidieron que hablara del jubileo. Pues este es nuestro año jubilar. El año 25 va a ser para la fraternidad, el año santo, el año de la inclusión definitiva en la iglesia.
Es verdad que ahora hay que ir poquito a poco, porque alguien decía, bueno, ¿y qué tenemos que hacer aquí en la diócesis? Bueno, tranquilo, que lo que va a Roma, después viene de Roma. O sea, ya vendrá de Roma, ya los que están allá se encargarán de decirnos por dónde, cómo hay que hacer las cosas en la iglesia aquí diocesana para que no haya barrera, para que, en fin, para que todo eso. Pero eso ya se andará, eso es un proceso, ¿no? Pero estamos en un año de júbilo, de alegría, ¿eh? O sea que nuestro peregrinar en la esperanza está teniendo un fruto que no esperábamos de ninguna manera. A veces Dios te da cosas cuando no las esperas, cuando menos las esperas, ¿no? Bueno, el otro día decía Guillermo en una de las charlas que yo escuché, me parece que era de la vivienda, bueno, ¿y ahora qué? A la vista de todo esto, ¿no? ¿Y qué puedo hacer yo? Como decía, todos nosotros podemos hacer algo, ¿no? Por ejemplo, mire, Liliana, que por cierto no pudo venir, el otro día, mira lo que le pasa, ¿eh? Va por una acera tranquilamente, de repente se encuentra un coche aparcado y mira lo que tiene que hacer, tiene que dar un rodeo y ir por la calle porque el coche no se lo ve. En eso podemos nosotros hacer algo también, por favor, no aparquemos así, ¿vale? Bueno, es una cosa. Otra, Chari. Chari el otro día fue al hospital, tenía que hacerle una prueba de la boca, ¿no? Una cosa dental. Y claro, póngase de pie, ¿no? Es que ya no se puede poner de pie. Pues no le pudieron hacer la prueba porque el aparato está hecho para una persona que se ponga de pie, pero como ella no se podía poner de pie, se tuvo que marchar a la casa presentando la denuncia correspondiente a la sanidad porque no le hicieron la prueba, el diagnóstico que le iban a hacer, porque no puedo poner, él decía, ponte de pie, es que no se puede poner de pie. ¿Eh? Bueno, ese fue Chari, ¿no? Y el otro día, el amigo Víctor sufrió una cosa curiosa, ¿no? Curiosa no, verdaderamente desagradable. Un señor que es el dueño del bar, yo diría un energúmeno, que es el dueño de ese local, le dice, tú, fuera de mi local. Estaba esperando a un amigo ahí y tal, lo mandó fuera de su bar. Él también presentó una denuncia, ¿no? Pero esto está sucediendo, esto sucede a diario entre nosotros, cosas de estas, ¿no? Por tanto, cada uno de nosotros podemos hacer algo, ¿no? Corrección cariñosa, como dije, del lenguaje que escuchamos. Parking de minusválidos no, parking para personas con discapacidad. Servicio de minusválidos, no, servicio de minusválidos no, personas con discapacidad. Eso lo tenemos que hacer a diario. Por favor, no lo hagamos de mala manera, ¿no? Sino con cariño. Pero hagámoslo, hagámoslo. Cuando escuchemos esta palabra, y no, no, mira, por favor, no digas minusválidos. A ellos les gusta que le digan personas con discapacidad. Con la inclusión ganamos todo, ¿vale? Las personas con discapacidad recibimos mucho de la sociedad y de la iglesia y también podemos aportar mucho a la sociedad y a la iglesia. Como dice el sínodo, queremos valorar la aportación que proviene de la inmensa riqueza de humanidad que traen consigo. Bueno, y ahora me quedan 5 minutos. 5. ¿Se lo dejamos? Sí. Bueno, vamos a hacer bueno. 5 minutos. Vale. Alguna gente, voy a ser rápido en esta parte, pero me parece que es importante porque no es que sea la conclusión, sino que es algo que tiene que ver con lo que estamos hablando ahora. Alguna gente dice que estamos en época de cambio, a algunos nos gusta decir más que estamos en un cambio de época. Es decir, estamos entrando en una manera nueva de entender el mundo, de entender al ser humano, en un nuevo paradigma, una nueva cosmovisión. Esto que voy a decir ahora es para hacerlo en una charla otro día, un día dedicarlo exclusivamente a eso. Yo lo hago un poco rápido, ¿no? Por razón de tiempo, ¿no? Hay como 3 aspectos de este nuevo paradigma, de nueva forma de entender al ser humano. Somos seres interdependientes y ecodependientes. Somos miembros de la familia humana. En fin, yo digo ahí la visión de los astronautas. Dice que los astronautas cuando se van, yo no tengo esa experiencia, ¿no? Cuando se van alejando del planeta y están ya como a 100 kilómetros del planeta, empiezan a ver el mundo como una cosa única, ¿no? Como una bolita, ¿no? Y entonces se empiezan a sentir miembros de la familia humana, ¿no? Somos los 8.000
8.000 millones de personas, somos como una familia, porque lo ve, sí, esa visión de los astronautas la vamos teniendo cada vez más, ¿no? La comunicación que hay tan prodigiosa que está dándose, cada vez vemos lo que está pasando en el mundo como algo que nos afecta a todos nosotros. Somos miembros de una familia, ¿no? Y también somos habitantes de una casa común, somos polvo de estrellas, o sea, estamos hechos de los mismos átomos que este móvil o que esta mesa o que este árbol que está ahí fuera o un animal o una planta. Es decir, somos seres ecodependientes, ¿no? Y relacionados con el mundo. Bueno, eso es un primer factor, un primer elemento. Un segundo elemento es la vulnerabilidad, la fragilidad, que son rasgos esenciales del ser humano. Somos constitutivamente limitados, frágiles, vulnerables. Nada de superhombres o supermujeres, nada de personas autosuficientes. Somos poquita cosa. Por ejemplo, en la pandemia lo descubrimos. La pandemia, un bichito ahí que no sabemos exactamente de dónde salió, parece que salió de China, pero fíjense todo lo que hizo, todo lo que nos dimos cuenta que somos muy vulnerables, somos muy frágiles, el ser humano es poquita cosa y eso lo estamos descubriendo cada vez más. Bueno, pues las personas con discapacidad vivimos esta experiencia de la fragilidad en nuestra condición humana y también de la fuerza que hay en la debilidad. El Papa Francisco dice que es el magisterio de la fragilidad. Las personas pobres, débiles, frágiles, pueden enseñar al resto mucho. Por tanto, las personas con discapacidad tienen mucho que enseñar a la sociedad si sabemos, si supiéramos abrir el corazón y abrir la mente a su experiencia. En tercer lugar, estamos hechos como seres humanos para cuidar y ser cuidados. La importancia de los cuidados en la sociedad humana, necesidad de una política de cuidado, cuidarnos unos a otros, cuidar a la humanidad, cuidar la casa común. Somos cuidadanos y cuidadanas del mundo, no ciudadanos, cuidadanos, porque estamos hechos para cuidar y para que nos cuiden, ¿no? Bueno, pues de eso tenemos mucha experiencia las personas con discapacidad. Una persona, por ejemplo, que para levantarse, para vestirse, para comer, para bañarse, para caminar, necesita de otras personas, entonces esa persona tiene una capacidad especial para descubrir la importancia de los cuidados. Todos necesitamos ser cuidados y cuidar. Ese es un paradigma importante que la humanidad lo está entendiendo. Bueno, pues en esas tres dimensiones, el Papa Francisco, en esta carta tan bonita que nos regaló, tan pronto empezó de pontífice, no de Papa, en noviembre de 2013, la alegría del Evangelio, yo la tengo toda manoseada. Tuve la suerte de llevársela a él, hablé con él y le dije que me la firmara y me la firmó así, con un bolígrafo que yo le di. Entonces, yo le tengo mucho cariño. Bueno, pues fíjense, uno de los números bonitos de esta carta es esto. Fíjense la sensibilidad tan actual del Papa Francisco. Somos pequeños, pero fuertes en el amor de Dios, como San Francisco de Asís. Todos los cristianos, pequeños pero fuertes, todos los cristianos estamos llamados a cuidar la fragilidad del pueblo y del mundo en que vivimos. Yo, corrigiendo un poco con cariño al Papa Francisco, en vez de todos los cristianos, le pondría todos los seres humanos. Pongan ahí todos los seres humanos y fíjense qué bonito. Todos los seres humanos estamos llamados a cuidar la fragilidad del pueblo y del mundo en que vivimos. Y con eso termino.
Ahora, antes de despedirnos, Cristina quería dar una serie de... Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta al respecto. Mira. Parece que les quedó todo claro, ¿no? Bueno, esto, antes, bueno, dar las gracias por la divulgación, ¿no? Y no sé si hace un tiempo se decía personas con otras capacidades. No sé si eso cayó en el desuso, no se utilizó nunca o no sé. No, yo creo que lo que nosotros decimos es que la persona que tiene una discapacidad, pues llamar personas con discapacidad. No, porque decir otras capacidades no, porque, a ver, lo que el nombre, nosotros solemos decir, a ver, no hay personas normales y personas con discapacidad. Si nosotros en nuestro argot, en nuestra forma de hablar, hablamos personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Pero, ¿sabes? Para no decir, hay personas normales y después otros que no son normales, no, sino personas sin discapacidad y personas con discapacidad. Pero eso que tú dices, personas con otras capacidades, que es verdad, pero es un poco enrevesado, diríamos, para el lenguaje. Date cuenta, no solo es el lenguaje cotidiano, sino también el lenguaje oficial de los documentos, de las leyes, en fin. Cuando la ONU o el gobierno español o cualquier normativa dice, se refiere a nosotros, habla las personas con discapacidad, ¿vale? Y luego las organizaciones, por ejemplo, como nuestra, COSENFE, es una confederación de asociaciones de personas con discapacidades físicas y orgánicas. Con lo cual estamos hablando no de la gente con problemas sensoriales, con problemas mentales, o sea, se distinguen distintas discapacidades. No, esa es la realidad, es decir, que los problemas de las personas con discapacidad o las personas dependientes, pues no son una prioridad, son gastos, son cosas bastante conseguidas en muchos países, en lo que se llama la sociedad del bienestar, que se ha conseguido mejorar la sanidad, la educación pública, los servicios sociales, pero a la hora de los presupuestos y de todo eso, no es lo prioritario, o sea, no está en lo prioritario. Y con eso de la dependencia pasa igual que con lo que decía yo antes, el problema, por ejemplo, de la baremación, que está la ley muy bonita, pero después no hay personal para las demandas, ¿no? Sí, hay mucha demanda y no tienen personal especializado para hacer el grado de discapacidad. Y entonces tan es así que la diputada del Común tuvo que denunciar al gobierno de Canarias porque estuvo 5 años, están 5 años para resolver una demanda del grado de discapacidad. Y con la dependencia pasaba una cosa parecida, ¿no? La habitación de publicidad por la la televisión que han puesto con letra grande para las personas que tenemos dificultades de lectura a ayudarnos. Y a ti, Felipe, agradecerte toda esta exposición madura que has trabajado durante tantos años. Pero tengo una cosa que a veces me ayuda a verla con más discapacidad intelectual, un CI, coeficiente intelectual, y discapacidad mental. ¿Puedes ayudarme a aclarar un poco los términos? ¿Mental hace referencia a bipolaridad? Exacto, exacto. Bueno, Adolfo, me alegro un montón de verte después de un montón de años, ¿no? No, mira, efectivamente, la diferencia entre la discapacidad intelectual y la mental está claro, se refiere al tema de conducta. O sea, cuando hablamos son personas que su mente no rige bien y es, por ejemplo, el tema de una psicopatía, por ejemplo, o algún tipo de bipolaridad
o problemas de trastornos en la conducta, trastornos mentales, ¿no? Eso es ese tipo de discapacidad. Y después, la otra, la intelectual, en algunos países le llaman cognitiva, porque se trata de capacidad, menor capacidad de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, una persona con síndrome de Down, que a lo mejor no quiere decir que todas las personas con síndrome de Down, pero la mayoría tienen una capacidad intelectual menor, ¿no? O por ejemplo, otro tipo de autismo, otro tipo de dificultades que hay que son de carácter psíquico. Antes se hablaba de psíquico y ahora se distingue entre lo mental y lo intelectual. Pero no sé si ves la diferencia, ¿no? Intelectual equivale a cognitivo, ¿no? A cognitivo. Problemas de conocimiento, problemas, capacidad intelectual, diríamos, ¿no? Y el autismo puede ser más en el aspecto mental, conductual, a lo mejor, sí, 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 efectivamente, sí, sí. Lo que quería plantear es algo en lo que estos grupos, todos los grupos, deberían tener como una parcelita para poderla también presentar. Y es hablar un poquito del engranaje social. Y usted ha hecho pues, una disertación magnífica y ha llegado el momento en el que ha terminado con bastante alegría expresando pues, esa esperanza y esos logros dentro de la Iglesia. Pero no me voy a olvidar que en la primera parte presentaba usted el gran problema, que es que la sociedad civil reconozca a las personas que padecen discapacidad, porque si no las reconocen seguirán estando en los márgenes, seguirán estando sin solucionar sus problemas de diario, cotidiano, de la vida, ¿de acuerdo? Entonces, ante eso, sí que quiero yo plantear esto. Tenemos que aprender todos y tienen que ayudarnos a comprender que la sociedad funciona de una determinada forma, que los grupos son necesarios, pero que no siempre hay respuesta cuando se hace la labor desde los grupos, porque nos torean. A los grupos también se les torea políticamente hablando. Creo que aprender como ciudadanos a defendernos ante las administraciones. Tenemos que tener clara conciencia de que de momento somos individuos, aunque pertenezcamos a grupos. Y como individuos tenemos que formarnos para combatir, porque la sociedad es un campo de batalla, aunque suene feo, aunque suene grotesco. Hay un campo de batalla. Individualmente tenemos que formarnos como ciudadanos para combatir y que los logros también sean eficaces, eficientes. Y ahora termino diciendo que a mi hija también me dijeron cuando iba a cumplir 18 años que tenía que esperar en aquel momento 2 años para que resolviera su expediente. Pasa que yo soy un ciudadano combativo y me presenté en la puerta de la administración y dije, no vamos a esperar 2 años. Hay estas necesidades, hay una capacidad de respuesta que la tiene usted y la quiero ya. Eso hay que aprender a hacerlo. Perdón. No, muy bien. Yo creo que quedó claro en lo que yo intenté decir, que las cosas no vienen llovidas del cielo, ni porque haya una ley ya se va, sino que hay esa capacidad de lucha. Ahora, yo quería también decir que en el aspecto de las personas con problemas de discapacidad intelectual, en la mayor parte de los casos, claro, todos prácticamente son los familiares los que se mueven, ¿no? Porque ellos como tal no pueden organizarse como tal. Así como nosotros, por ejemplo, en la Frater somos personas con discapacidad física, orgánica, sensorial, y somos nosotros los que llevamos el peso de la organización, nada de paternalismo ni nada, pero es lógico que en las discapacidades intelectuales la mayor parte son los familiares, pero con ese espíritu que decía muy bien de lucha, de estar organizado, no solo protestar, sino saber reclamar, exigir,
tener conocimiento de las leyes y tener formación, como usted decía, ¿no? Porque aunque no me voy a reiterar, solo quiero añadir algo pues porque uno cuando habla refiere también el norte. Los recursos que están previstos en la sociedad y que los resuelven son los políticos, ellos son los que los favorecen porque son los que manejan el dinerito para favorecerlo, luego se organizan de forma privada y nos estamos acostumbrando a aceptar que todo está privatizado. Ahora mismo, algunas personas con las que yo estoy aquí necesitan de transporte del Cabildo para venir a esta reunión u otra. Y como es una entidad privada, aunque sea concertada, que sea privado, los intereses son los económicos y no se presta el servicio que humanamente, que dignamente es necesario. Hay que reclamar que no nos estén tolerando, que no nos estén engañando en un servicio expreso para personas que se pueden mover. Esos servicios no pueden estar tan privatizados que nos queden tan lejos que no los resolvamos. Mira, a ver, tú eres la que... Bueno, yo creo, Cristina, que ya más o menos el tiempo lo tenemos bastante rebasado, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos por participar, por las preguntas que han hecho. Y ahora Cristina quiere hacer un comentario sobre algunos cambios que hay. Exacto. Bueno, reitero las gracias, Felipe. Como decía, creo que fue Isabel y la semana pasada, este es un tema que no habíamos tocado. Yo creo que como comienzo, porque igual también deberíamos continuar en algún momento, profundizando. Yo creo que me escuchan bien aquí, lo del micrófono para la gente que está conectada. Pues que por eso muchísimas gracias, ¿no? Un aviso. La próxima sesión es el 25 de febrero. En el programa estaba puesto de las migraciones a la movilidad humana. Vamos a hacer un cambio por problemas personales, de agenda, vamos a cambiar. Entonces, el próximo 25 de febrero vamos a hacer la de justicia medioambiental, que la teníamos el 25 de marzo, es un cambio del 25 de un mes a otro. ¿Vale? Entonces, el 25 de febrero tendríamos justicia medioambiental, que vendría Eugenio Reyes, el portavoz de imagen, él sí ha estado también en la escuela. O sea, que tendremos esta sala, y luego ya les diré porque eso en marzo volvería y estaría... Vale, pues muchísimas gracias y nos vemos el 25 de febrero.